Muy buenas noches. Me han pedido varios estudiantes, bastantes amigos y bastantes seguidores de la página que comparta con ustedes lo que es el tema del derecho mercantil, y no había subido resúmenes o guías del derecho mercantil, por lo que procedo a dar lectura a una guía para aquellas personas que están interesadas en una explicación más profunda, con detalles y con ejemplos más allá de las lecturas. Pueden suscribirse al abogado virtual y pueden acceder a una gran cantidad de audios y videos mediante los cuales se profundiza en el estudio del derecho, lo cual les puede ayudar en su aprender en el mundo jurídico para tener un recurso más de apoyo cuando estén conduciendo su automóvil, cuando estén caminando con los audífonos puestos o de rumbo al gimnasio. Es menester tener este tipo de apoyo también. Muy bien. Si les gusta, pueden darle me gusta al video y suscribirse al canal. Y pues ahora está la opción de registrarse a una membresía acá en YouTube. Muy bien. Unidad 1. El comercio y el derecho mercantil. Los objetivos. Al final de la unidad, el alumno explicará los orígenes del comercio y las primeras regulaciones de los actos de comercio. Identificará al comercio como objeto de estudio del derecho mercantil y definirá al derecho mercantil como una rama del derecho. También distinguirán las fuentes materiales, formales e históricas del derecho mercantil. Describirán la ley, los recursos mercantiles, el contrato y la jurisprudencia como fuentes formales del derecho mercantil. Bien. El comercio y el derecho mercantil. ¿Qué se debe entender por comercio? ¿En qué consiste el acto de comercio? ¿Qué régimen jurídico se aplica al comercio y a los comerciantes? ¿Cómo surgió el comercio? Para responder a esas preguntas, vemos los orígenes mismos del hombre. Pues en sus orígenes surge el comercio. Primero en la forma de simple intercambio de bienes y servicios, y después de manera formal al inventarse el dinero. Con el tiempo se hace necesaria una regulación de las actividades ligadas al comercio, y de esta forma surge el derecho mercantil. Primeramente el hombre fue un cazador y un recolector. Era evidente desde el principio que un individuo solitario no era capaz por sí mismo de satisfacer todas sus necesidades básicas. Entonces se asoció de manera natural en tribus. Surgió de esa forma la especialización del trabajo. Los hombres cazaban animales y las mujeres recolectaban semillas y raíces. Fue en esa época de la invención del fuego y de la utilización de las primeras herramientas, la época paleolítica. Más tarde, en una etapa de mayor evolución, se desarrolló la agricultura y la ganadería. Muchas agrupaciones humanas se hicieron sedentarias. De inmediato, el agricultor, por ejemplo, comenzó a descubrir que una parte de su producto le sobraba, pero al mismo tiempo necesitaba los bienes y servicios de otros individuos. Entonces inició el intercambio de bienes y servicios. A este proceso se le conoce también como trueque, y fue en la base de la economía del hombre durante varios milenios. Para aquellas personas que se dedican al estudio de los mayas o culturas prehispánicas, se darán cuenta que muchas de estas culturas utilizaban el trueque como forma de comercio. Muchos de ellos utilizaban al cacao como moneda. Entonces, diferentes culturas utilizaban diferentes materiales como moneda. Es así como surge el inicio de la moneda. Y hace aproximadamente 40 o 50 siglos, alrededor del año 2000 a.C., en los albores de las primeras civilizaciones surgidas en Mesopotamia,
La especialización del trabajo se fue haciendo cada vez más sofisticada y el simple intercambio de bienes y servicios dejó de ser práctico. Con la invención del dinero, los comerciantes pudieron comprar y vender productos a distancias cada vez mayores. No les preocupaba ya recibir bienes o servicios que no necesitaban a cambio de sus productos, pues el dinero, esa abstracción del valor de las cosas sobre la base del oro, les permitía comprar o vender lo que necesitaban en casi cualquier momento. Este fue el origen de la época heroica del comercio, la forma más sofisticada de llevar a cabo el intercambio de bienes y servicios, de tal forma que el trueque obstaculizaba el movimiento, obstaculizaban los viajes. Entonces los comerciantes pudieron comprar y vender productos a distancias cada vez mayores, porque ya no tenían que viajar con su producto. Podían utilizar esos otros materiales como dinero. Así surge la moneda. ¿Qué intercambiaba el hombre? Pues fundamentalmente alimentos, tanto de origen animal como vegetal. Más tarde lo hizo también con pieles, metales, piedras preciosas, ornamentos, esencias, medicamentos, especias y un sinfín de bienes que hasta nuestros días existen y son objeto de intercambio. Los fenicios, un pueblo surgido a orillas del Mediterráneo, fueron los primeros en aventurarse fuera de su lugar de origen para comprar y vender productos de los más diversos pueblos. De hecho, a ellos los identificamos como un pueblo de comerciantes. Entonces, cada vez que escuchen la palabra fenicios, piensen en que eran diversos pueblos y eran un pueblo de comerciantes, navegantes y viajeros. Su caracterización, que solo hasta la llegada de los portugueses y venecianos volvió a tener sentido práctico. Ahora, el comercio, las ventas, propiciaron no solo un auge de la economía de aquellos tiempos, sino, por otra parte, una difusión generalizada de la cultura, al permitir el intercambio de ideas o invenciones de diversos pueblos. De esta forma, en el transcurso de unos pocos siglos, el hombre generó una enorme cantidad de conocimientos y una estructura social totalmente nueva, la ciudad-estado, es decir, una organización de personas que se encuentran bajo un régimen de dominación efectiva y con una ordenación jurídica. A partir de entonces, la eclosión civilatoria fue una realidad acompañada siempre por los ires y venires del comercio. En América, como yo mencionaba anteriormente, menciona el libro, la guía, la base del dinero fue el cacao y los bienes preciosos, como las plumas y el jade. ¿Quieres conocer verdaderamente el funcionamiento del tianguis prehispánico? Consulta la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Para aquellas personas que escuchan esto en diferentes países de Latinoamérica, el tianguis es una palabra bastante común en México y se refiere a los mercados, que son centros de comercio, centros de intercambio de bienes y servicios en sus inicios. En todos los ejemplos históricos mencionados antes del surgimiento de la noción del dinero, se da el cambio por la simple necesidad de obtener un bien o un servicio, sin que exista el ánimo de lucro, especulación o ganancia. En ese tiempo era el puro trueque. No había tanto lucro tan marcado. A partir del surgimiento de la noción del dinero y el auge de los primeros pueblos de comerciantes, podemos afirmar que el comercio es una actividad humana caracterizada por la intervención de dos partes, el comerciante y el consumidor, para intercambiar un determinado bien o un servicio mediante un pago. ¿Qué es el comerciante?, dirán ustedes.
el comerciante es la persona que pone un bien o servicio a disposición del público en general. Puede ser un adquiriente, un cliente o un consumidor. Pero el deseo existe de obtener una ganancia. En el derecho le llamamos el ánimo de lucro. El comerciante es una especie de puente entre los bienes y servicios y el consumidor y de todas las relaciones que hay detrás de ese bien. Quién lo produjo, quién se lo vende al comerciante, y por eso se le denomina también intermediario. Entonces, si analizamos un poco la intermediación, para entenderla es pertinente aclarar que los satisfactores pueden ser bienes o pueden ser servicios. Ahora, cuando analizamos el comercio digital, vemos que ahora sistemas, aplicaciones en la red, aplicaciones en los celulares, se vuelven los intermediarios. Cuando ustedes utilizan, por ejemplo, Amazon, la aplicación o el servicio de la red, o utilizan Uber, por ejemplo, esas aplicaciones se convierten en los intermediarios. Entonces, estamos sustituyendo la mente humana, estamos sustituyendo la mano humana por la inteligencia artificial. Vean ustedes, antes el Uber era una persona, ¿sí? Cuando ustedes no utilizaban Uber, a pura palabra, ustedes conocían de alguien a quien pudieran contratar. Las personas antes decían, ¿conoces a alguien que me pueda llevar a tal lugar? Luego las personas dicen, sí, Pedro es un taxista, él te puede llevar, yo te lo contacto. Esa persona era la intermediaria. Hoy en día es Uber. Amazon se convirtió en el comerciante más grande del mundo. Entonces, como juristas, como abogados, yo los exhorto, yo los insto a soñar, a imaginarse cómo puede evolucionar el comercio en un futuro, ya sea a través de la inteligencia artificial, de las aplicaciones, y cómo el derecho debe estar alerta, debe estar despierto para proteger el interés individual contra el interés corporativo o viceversa. Proteger la justicia. ¿Cómo podemos entender la esencia del comercio? ¿Dónde podemos encontrar un ejemplo de intermediación? Dice el libro. Pues dice el libro, un ejemplo claro de actividad comercial lo constituye en la actualidad la venta de artículos de oficina, en la cual el dueño de una papelería, el comerciante, vende cuadernos, lápices, gomas, plumas al público que lo requiere, los consumidores. El comerciante es quien pone en contacto al consumidor con estos artículos de oficina, y el proporcionárselos implica vendérselos y obtener una ganancia a cambio. El hecho de proporcionar estos lápices al consumidor, es decir, de ayudarlo a satisfacer su necesidad, es lo que causa y justifica esa ganancia traducida en una cifra superior al precio de adquisición o al costo de producción. Se cobra todo el proceso y todo el trabajo que hay entre la producción del bien o servicio y su llegada al adquiriente final. En realidad, el dueño de la papelería no fabricó el papel ni el lápiz, solo lo adquirió del fabricante o de otro intermediario. En esto consiste la intermediación. Ahora, ¿cómo comenzaron a regularse los actos de comercio? Conforme comenzó a hacerse sofisticada la actividad comercial, fue surgiendo una serie de vicios alrededor de ella, desde los fraudes hasta el incumplimiento de los contratos de palabra que los propios comerciantes realizaban. La sociedad requirió muy pronto de dicha regulación, y de esta forma comenzó a surgir lo que ahora conocemos como el derecho mercantil. El derecho mercantil, entendido como un conjunto de normas, regula básicamente los actos de comercio que el hombre realiza. También, de manera derivada, regula a los sujetos, personas físicas o morales, que intervienen en ellos. Al objeto de las transacciones mercantiles, bienes que se enajenan o servicios que se prestan, y los documentos que se derivan de ellos, cheques, pagarés,
bonos de prenda, certificados de depósito, etc. Ahora, como un ejercicio para ustedes, de la siguiente lista de actividades, identifica cuáles se relacionan con un bien y cuáles con un servicio. A ver, vender una máquina compresora. ¿Será un bien o será un servicio? Es un bien, ¿verdad? Una máquina compresora. Contratar a un payaso para una fiesta infantil. ¿Es un bien o un servicio? Es un servicio porque se está contratando un payaso para una fiesta infantil. Es un contrato. No se está comprando al payaso. Rentar un auto limusina. ¿Es un bien o un servicio? Pongan en los comentarios qué piensan. ¿Es un bien o un servicio? Entregar un cheque. ¿Es un bien o un servicio? Pongan en los comentarios. Lavar las ventanas de un edificio. ¿Será eso un bien o será un servicio? Pongan en los comentarios. Dar una consulta psicoanalítica. ¿Será eso un bien o será un servicio? Pongan en los comentarios. Comprar una televisión de alta definición. ¿Será eso un bien o será un servicio? Bien, en la mayoría de los casos enunciados, las actividades comerciales incluyen tanto al servicio como la venta de bienes. Piensa, por ejemplo, en el servicio de reparación de tu aparato de sonido, que puede incluir tanto la reparación como la venta de refacciones. Sin embargo, para efectos prácticos, se considera que solamente contrataste un servicio. ¿Qué hay respecto de las múltiples transmisiones y transformaciones que los bienes sufren antes de llegar al cliente? ¿Será lo mismo para los servicios? En el caso de los servicios, resulta ilógico pensar en ellos porque para llegar al consumidor, excepto en casos como los del médico que descubre una enfermedad de un paciente y entonces lo canaliza con un especialista, es mejor la relación directa con el paciente. Para el caso de los bienes, es muy común que exista una multiplicidad de transformaciones y de transmisiones de estos que se producen hasta que los adquiere el consumidor. Esto es lo que le denomina la cadena de suministro, supply chain en inglés, que es muy famoso. Podemos pensar en un ejemplo, la relación que se da entre la agencia que vende automóviles y el cliente. La agencia es el intermediario entre la fábrica y el consumidor. Por otra parte, la fábrica también es un intermediario entre los proveedores de materias primas y partes automotrices y la agencia, la cual a su vez proporcionará el bien al adquiriente final. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que la persona que vende los automóviles y la fábrica sean intermediarios? ¿No se contradice esto con el hecho de que el comercio es una relación entre los sujetos, entre dos sujetos? No, porque aunque existen varias relaciones humanas que se dan para proporcionar al público un bien o servicio, debemos distinguir cada una de esas relaciones, pues no existe regla alguna que impida que existan varias intermediaciones entre la producción y el procesamiento de un bien y su adquisición por un consumidor. De hecho, desde la extracción de materias primas hasta el consumo final de un bien, existe una cadena de intermediaciones, la cadena de suministro, que puede ser corta o muy larga, según la sofisticación de las transformaciones que reciba el mismo. ¿Cuánto costará la materia prima para hacer una computadora? ¿Cuánto costará esa computadora en su precio al público? ¿A qué corresponde la gran diferencia de precios? ¿Quién proporciona la materia prima? El primero en la cadena señalada se puede considerar como intermediario aunque no haya adquirido lo que está transmitiendo de otra persona. Lo primero que se debe señalar es que en el caso concreto, quien obtiene la materia prima es solo un proveedor que no adquiere de otro lo que está vendiendo. Entonces, ¿la fábrica no es un proveedor para la agencia de automóviles? No, no es proveedor de materia prima, pero sí es proveedor de un satisfactor. Es el vendedor de primera mano. Ahora, como regla general,
el bien que se proporciona al intermediario ya implica una transformación de piezas de metal a un automóvil, mientras que éste no está añadiendo o implementando nada a ese bien, sino que solo cobra por facilitar su acceso al público. En caso de que el mismo comerciante añadiera o implementara el producto que adquirió, simplemente incrementaría más su precio, pero no modificaría su calidad de comerciante o intermediario. De esta forma, si una persona obtiene la materia prima, la procesa, crea un bien y lo vende al público, no existe intermediación con una tercera persona, pero al vender el bien producido con una cierta ganancia, es decir, con un ánimo de lucro, esto ya sería un acto de comercio. Tenemos que llegar entonces a la conclusión de que, para efectos del comercio, la intermediación se debe entender no como pasar un bien de mano en mano, sino como la acción de mediar entre el bien y el consumidor, obteniendo con ello una utilidad o ganancia, es decir, con el ánimo de lucro. Quien inicia la cadena de producción se llama proveedor. Observa la siguiente cadena hipotética, correspondiente a la parte de instalación de bujías en la fábrica de automóviles mencionada. Cadena de producción, proveedor de materia prima, metal, producción de bujías con materia prima, instalación de bujías en un carro por la fábrica, distribución del automóvil fabricado, comercialización del automóvil por la agencia automotriz. ¿Puede, sin embargo, un proveedor adquirir bienes de otras personas? Sí, pero en este caso es más un intermediario que un proveedor. El único proveedor que no es intermediario es la primera persona en una cadena económica o de producción. Entonces, ¿es comerciante el proveedor? Piénsese en los grandes almacenes actuales, que manejan la llamada marca libre o marca propia, que no es más que una serie de bienes producidos por ellos mismos. Al no existir un tercer sujeto que proporcione los productos a estas tiendas, ¿no les quita su carácter de comerciantes? No. Incluso una persona que venda un bien elaborado por ella misma es un comerciante y se considera intermediario porque a fin de cuentas pone en contacto al satisfactor con el consumidor. En los anteriores ejemplos podrás observar que a través de la intermediación los productos llegan al consumidor, quien paga por ellos. Así pues, por conducto de la intermediación, el comerciante cambia bienes y servicios por dinero mediante un precio que lleva implícita su ganancia. Una vez entendida la intermediación, pasemos al siguiente punto, el lucro. ¿Qué pasaría si un filántropo proporciona bienes o servicios a un precio igual al que pagó por adquirirlos o a un precio menor porque quiere ayudar a un cierto sector de la sociedad? Si no obtiene una ganancia, no está lucrando. Entonces no será un comerciante, sino que adquirirá otro carácter, como puede ser precisamente la de filántropo, o la de una institución de beneficencia privada, en la que gratuitamente se proporcionan bienes y servicios a personas de escasos recursos. Económicamente, no puede existir el comercio sin un lucro o ganancia derivada de la intermediación. De tal forma, si ustedes intentan dedicarse al comercio, pero no obtienen lucro, sino pérdidas, serían, pues, desde el punto de vista del derecho, si no tenían la intención de lucrar, no son comerciantes. Si tenían la intención de lucrar y no lucraron, pues serían comerciantes fallidos. Ya que se toca este punto, ¿tendrán la misma calidad de comerciantes una persona que vende su único automóvil y la agencia de automóviles que se dedica habitualmente a vender tales bienes, aunque ambos sujetos obtengan una ganancia? Bueno, se puede dar el lucro en actividades que no se consideran como comerciales, teniéndose por consecuencia necesaria el entender que el lucro es propio de la transacción mercantil, pero no exclusivo de esta. Desarrollando el ejemplo anterior, si una persona decide vender su automóvil, que vale $8,000, y desea obtener una ganancia de $500 sobre su valor,
al venderlo en 8.500, obtiene un lucro, en términos coloquiales, o beneficio sobre el valor real del vehículo. Aunque hay lucro, no se trata de un acto de comercio, porque esta persona no se dedica a la compraventa habitual de automóviles. Por ejemplo, no realiza una intermediación entre el productor y el consumidor, sino que se trata de una operación de carácter civil. Bien, conforme al artículo 1050 del Código de Comercio, este es del Código de Comercio de México, ¿sí? Si se da una controversia entre una persona para quien los efectos de un acto son civiles y otra para quien los efectos del acto son mercantiles, la controversia que de él se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles. Volviendo al ejemplo anterior, también podemos hablar de la habitualidad. La habitualidad consiste en realizar reiteradamente una cierta actividad. No necesariamente se tiene que dar la habitualidad para poder estar en presencia o no de un acto de comercio, pues como se comenzaba señalando, aunque como regla general es comerciante quien realiza habitualmente actos de comercio, es factible que se dé un acto que por sí solo tenga la calidad de mercantil, aunque sea aislado. Este sería el caso de bienes que por sí mismos se consideran por ley como mercantiles. Por ejemplo, en el caso de las embarcaciones, donde cualquier persona, aunque no sea comerciante, que realice una operación con estas, realiza un acto de comercio que, conceptualmente, no es diferente del comercio que se ha comentado hasta ahora. Este criterio respecto a la habitualidad se desprende igualmente del propio derecho mercantil. De la definición de comercio, se desprende directamente que esta actividad se encuentra caracterizada por 1. Sujetos denominados comerciante y adquiriente. 2. Intermediación respecto a un bien o servicio. Y 3. Ánimo de lucro. Ejercicio 2. Siguiendo el ejemplo, identifica en los siguientes casos quiénes son los sujetos y dónde se encuentra el ánimo de lucro. Los fragmentos han sido tomados del Código de Comercio y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Aunque esta ley sea específica de un país, tiene similitudes con todas las leyes de Latinoamérica, por lo menos en las cuestiones básicas. Ejemplo, las compras y ventas que se realicen con propósito de especulación comercial se consideran actos de comercio. Respuesta. El sujeto es quien realiza la compra y la venta. El ánimo de lucro se identifica con el propósito de especulación. En los contratos mercantiles, cada quien se obliga en la manera y términos que parezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos. Las personas que, no teniendo establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque jurídicamente no sean comerciantes, se sujetan a las leyes mercantiles por dichos actos. Las sociedades legalmente constituidas en el extranjero, que se establezcan en la República Mexicana o tengan en ella alguna agencia sucursal, podrán ejercer el comercio sujetándose a las prescripciones especiales del Código de Comercio en todo cuanto concierna a la creación de sus establecimientos dentro del territorio nacional, a sus operaciones mercantiles y a la jurisdicción de los tribunales de la nación. Ahora, en lo que se refiere a la capacidad para contratar, se sujetarán a las disposiciones que sobre sociedades extranjeras establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. La suscripción, endoso, aval, aceptación y demás operaciones que se consignen en los títulos de crédito serán considerados actos de comercio. Hasta aquí el enfoque sobre el comercio ha tenido tintes básicamente económicos. Ahora comenzaremos a verlo a la luz del derecho mercantil. Así como con la mayoría de las actividades que realizamos, el comercio también está regido por normas jurídicas que garantizan los derechos y obligaciones de quienes intervienen en las transacciones comerciales.
es con base en esto como es posible definir al derecho mercantil. Bien, hasta acá llegamos en el primer episodio de los 3 de derecho mercantil. Suscríbanse a la página y denle me gusta a este video si quieren continuar en el aprendizaje del derecho utilizando esta red social como lo es YouTube. Hay que aprovecharla, pues muchos de ustedes tienen acceso a un teléfono celular y pues entre más le dediquen tiempo y estudio al derecho, mejores abogados van a ser o continuar siendo. Gracias.